Saludos cordiales, mi nombre es Luis Moscoso y en esta oportunidad nosotros vamos a explicar la zonificación de este circuito eléctrico de potencia. Sabemos por teoría que nosotros para zonificar un sistema de potencia le dividimos, depende a su función. En este caso, nosotros estamos visualizando un área de generación. Tenemos un área donde tenemos posiblemente una subestación simplemente de paso, porque el voltaje que llega es el mismo que sale. Y también tenemos, puede ser subestaciones, en este caso una reductora y por consiguiente aquí otra reductora. Es decir que nosotros podemos zonificar en generación barras, una subestación de paso, pero primordialmente la que nos interesa es la de transformación. Es decir que de 115 la reduce a 34, de la misma manera lo hace aquí, y la abastece a una zona de carga. Yendo desde ese punto de vista, nosotros vamos a analizar el primer punto, que es generación. Como estamos viendo, nosotros aquí podemos tener relés o elementos de protección que están en esta dirección ¿Por qué? Porque necesitamos nosotros proteger nuestra zona de generación, la más delicada, la más susceptible a daños. También tenemos nosotros de manera general toda la comunicación que viene dada por lo que es un sistema de barrajes. Perdón. Que en este caso sería aquí. Estas zonas de barraje siempre están traslapando a la zona de generación y también traslapando con las zonas de transmisión. Movemos. Las zonas siempre tienen una seguridad para el control de sus protecciones. Es decir, que nosotros ahí estamos obteniendo selectividad por una parte, continuidad por otra, y dependiendo de las zonas nosotros vamos a aplicar ciertos elementos en esto. En lo que es zonas de transformadores, como vemos, está siempre un barraje traslapado con el transformador, nuevamente un sistema de barraje, líneas de transmisión y nuevamente un barraje que puede ser de carga o de distribución. Siempre va a haber esa secuencia, esa traslape de todas las zonas. Como vemos aquí, generación, barraje, línea de distribución. Así nosotros damos continuidad debido a los parámetros eléctricos que necesitamos en los sistemas. Pero esta vez nosotros vamos a centralizar nuestro estudio o nuestra explicación en lo que es una línea de transmisión. Tomando como ejemplo este punto, nosotros podemos decir que las protecciones que a criterio personal he escogido es el relé 21, que es de distancia, el relé 51 de sobrecorriente y el relé 68 piloto. En breve rasgo, lo que podemos decir es que el relé 21 es el que funciona cuando la admitancia, impedancia o reactancia del circuito disminuye a límites anteriormente fijados, es decir, que nosotros fijamos el límite de protección. Hablando del relé 21, este es de sobrecorriente. Es un relé que se caracteriza con característica de tiempo inverso o definido.
que funciona cuando la intensidad de un circuito de corriente alterna sobrepasa un valor dado. Siempre nosotros vamos a dar un valor a eso, dependiendo de la distancia, dependiendo del calibre del conductor. Y el relé 68 que hemos tomado en cuenta aquí, pues es el que inicia una señal piloto para bloquear o disparar en fallas extremas en una línea de transmisión. Es decir, que puede ser una falla tal que esa señal dispara instantáneamente el interruptor. Un poquito hablando de la subclasificación podríamos hacer de lo que es un relé 21 de distancia, podemos hablar que este cubre tres zonas principalmente. La zona principal, que corresponde al 80% de la línea que está cubriendo, hay un 25-25 de la misma zona principal, tanto como 25% de la zona secundaria o de la segunda línea en protección, y una tercera zona que se aleja un poco más, cubriendo un 10% de la tercera línea o la tercera sección de respaldo. Es decir, que nosotros con un relé de distancia tenemos tres zonas que podemos cubrir, y esto va a depender del tiempo de retardo que tenga cada una. Se divide en respaldos. Hablando un poco de lo que es el relé 51 o de sobrecorriente, nosotros podemos clasificarlas en no direccional, direccional. En este direccional tiene un número específico, no ya no 68 sino 67, y un direccional con comunicación, es decir, que tiene una comunicación en la propia línea, ¿no? O sea, se controla de diferente forma. Pero de manera general, el relé de sobrecorriente, el relé 51, va a tener una dirección. Nosotros, si ampliamos un poquito la figura, podemos ver que en la línea de ejemplo nosotros tenemos, voy a moverle un poquito esto, tenemos la dirección del 11, es decir que nosotros vamos a cubrir dentro de, por poner el mismo ejemplo de las zonas de distancia, esta dirección de flujo. Entonces, esta protección también puede ser ya direccional, es decir que va a aplicar el número 67. Esta otra protección tiene una protección contraria a la anterior, entonces también va a tener direccionalidad, una protección direccional. Pero cuando no es direccional, bueno, en este gráfico casi la mayoría de protecciones tienen dirección. Si nosotros nos fijamos, las líneas de transmisión tienen dirección. Entonces aplicaremos un 67 de protección. A diferencia del 51, que realmente cubre simplemente sobrecorriente, es decir, una falla que puede ser a tierra, como puede ser de línea a línea o doble línea a tierra. Esta es una pequeño explicación de cómo ha sido zonificado este sistema eléctrico de potencia, y también de manera general, no explícita, qué relés a criterio propio yo podría poner en una línea de transmisión. Muchas gracias de antemano. Quedo agradecido por ponerme atención.